Hola mis hermanos, paz y bien, les saluda su amigo el seminarista Víctor Arzaba y hoy te voy a hablar acerca de las iglesias protestantes y las sectas, desde luego, para conocer y aprender, porque luego de seguro llegan a tu casa y ahí está donde si no tienes las respuestas correctas o si no conoces, entonces nuestros hermanos protestantes te envuelven. Es por eso que ven, acompáñame, vamos a conocer y adentrarnos a esta formación e información. Bien, en base a algo muy importante, mis hermanos, desde luego tener en cuenta, Dios no ignora nada. Dios no tiene que improvisar desde toda la eternidad, como se nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Sus designios salvíficos para redimir al hombre del pecado incluían la encarnación de la segunda persona en la Santísima Trinidad. El Eterno se haría hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, como se nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Con todo lo que esto significa, o sea, la aceptación de vivir en el tiempo. Desde luego, Jesucristo sabe perfectamente que su permanencia entre nosotros es temporal y que su obra debe ser continuada hasta el fin de los tiempos por la iglesia, por él fundada. Bien, vemos cómo al dar comienzo en su vida pública, los primeros que hace es elegir de entre los seguidores a los que él quiso, como se nos dice en Marcos capítulo 3 versículo 13, constituyendo los apóstoles y designando un jefe, de entre ellos a la persona de San Pedro. En su muerte redentora en el Calvario es suficiente para salvar a quien, a la humanidad de todos los tiempos. La predicación de su evangelio tenía que ser llevada por quienes, por sus apóstoles y sus sucesores, siglo tras siglo. No sería lógico suponer que aquella orden de ir, predicar a toda criatura y bautizar a todas las naciones, como se nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, tendría su cabal cumplimiento durante la vida de los apóstoles. Y vemos cómo antes de su muerte, del último de los 12, ya la iglesia ha designado sucesores para proseguir la evangelización del mundo. Y bien, la fundación de la iglesia es pues obra directa y expresa del Señor Jesús. La iglesia no se inventó a sí misma ni surgió por generación espontánea, tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como en las mismas cartas de San Pedro, San Pablo, vemos cómo la iglesia fundada por Jesucristo va tomando forma y se va extendiendo por todo el imperio romano. Los apóstoles y sus sucesores tienen plena conciencia de que la tarea emprendida no terminaría con la muerte del último de los 12, sino que deberá continuar hasta que el Señor vuelva según lo prometió. No es concebible, pues, la idea de que en el transcurso de los siglos se haya ido fundando iglesias cristianas totalmente separadas de la iglesia de Cristo, tanto en creencias como en autoridad y normas morales. Todos los deseos de nuestro Señor de que fuéramos un solo rebaño y un solo pastor, como se nos dice en Juan capítulo 10, versículo 16, de que fuéramos uno como tu Padre y yo somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Se ven contradecidos, desde luego, por el nacimiento de otras comunidades separadas y en contra de la Iglesia Católica. Es por eso que cuando lleguen a tu casa y toquen, tengas respuestas, porque ellos lo que tratan es envolverte y engañarte para llevarte y entonces ser uno de ellos. Y bien, ya desde el primer siglo hubo dificultades, así que no te preocupes, no nada más ahorita, desde las primeras comunidades cristianas han surgido, porque Cristo fundó su iglesia como hombres comunes y corrientes. La historia de la iglesia es una continua lucha, ¿por qué? Por preservar la unidad, dejando a izquierda
y derecha, herejes y cismáticos. Las causas de dolorosas separaciones como lo de Focio en el siglo X han obedecido a razones muy complejas en las que se han mezclado dogmas, ¿sí? Estos dogmas que se han mezclado en la base también de autoridades civiles, ¿sí? Es decir, todas estas ansias de poder. Pero en el colmo llegó en el siglo XVI con el movimiento mal llamado de Reforma, en el que la cristiandad occidental se dividió directamente, división que perdura hasta nuestros días, a pesar de quién, de los esfuerzos ecuménicos de algunas autoridades religiosas. Debemos los católicos conocer el origen de esas divisiones para que para poder comprender la proliferación de sectas venidas en su mayoría de Estados Unidos y apreciar el don gratuito de haber nacido en un país católico. La ignorancia de hechos históricos irrefutables nos hace perder, ¿sí?, de vista en dónde está la Iglesia Católica que Cristo fundó y contentarnos con cualquier otra fundada por un hombre cualquiera, venga de donde venga. Y es allí donde ellos te cuestionan dónde aparece la palabra católico en la Sagrada Escritura, donde dice que la iglesia es fundada por Cristo, pero también no descubren que su secta no es mencionada, mientras que otras religiones como los judíos o musulmanes no hacen proselitismo en nuestra patria. Tenemos, en cambio, la experiencia de las visitas siempre inoportunas de agentes de sectas derivadas del protestantismo. Y bien, algo importante, mis hermanos, es que nos dice en Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. Es decir, la mayoría de las personas que están en estas sectas, ¿sí?, han salido de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no han estado de acuerdo por la doctrina de la Iglesia, por lo que manda los mandamientos, porque no están de acuerdo en la prédica de algún sacerdote, no están de acuerdo a la cuestión cómo se dirige en el magisterio. Es decir, ellos quieren dividirse, ausentarse, estar fuera de, es como no lo dice en el Evangelio de Juan. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Ellos ponen que en la otra iglesia, o esa secta, mejor dicho, han encontrado esa esperanza, esa paz, han dejado de los vicios, han vuelto a la fidelidad, han vuelto a su familia, pero recuerda que Dios nos da libertad y voluntad. Para eso, nosotros decidimos si optamos por el bien o optamos por el mal, pero Cristo nos ha invitado a estar en un solo rebaño. Y bien, es aquí donde, mis hermanos, yo te invito a conocer más acerca de las iglesias protestantes, así que sígueme en el siguiente video.